es la parte 3 del capítulo 7 que he titulado Carismas y Tradicionalismos dentro de mi libro Teología Pastoral. Este libro que puedes adquirir por internet con un solo clic en Amazon. Te lo envían directamente a tu domicilio. Cómpralo ya. Dice la escritura en 1 Corintios 12:4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Bueno, en el primer cuarto del siglo XXI, el entendimiento de los dones espirituales sigue siendo un problema para la iglesia. El apóstol Pablo mencionó algunos dones, operaciones y ministerios, y aunque se manifiestan algunos de ellos en la iglesia, la mayoría siguen sin entenderse ni tampoco se sabe cómo funcionan. En 1 Corintios 12 del 8 al 10 menciona la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el don de fe, don de sanidades, don de hacer milagros, don de discernimiento de espíritus, don de diversos géneros de lenguas y don de interpretación de lenguas. Pablo no escribió ni cómo se manifestaba cada uno de ellos, ni cómo funcionaban, y al dar por hecho que el lector sabía a lo que se refería, se quedó un gran vacío hacia la comprensión radial de los mismos. La mayoría de los dones se entienden hasta que comienzan a manifestarse en una persona, de manera que se sabe de forma empírica cómo actúan en alguien. En ciertas ocasiones he orado por enfermos y estos han sido sanados de diferentes achaques. ¿Tengo don de sanidades? Si es así, la mayoría de las veces que he orado por los enfermos no han sanado, sino que han seguido con sus malestares. Es decir, a veces oro y hay sanidad, a veces oro y no hay sanidad. ¿Tengo don de sanidades? Hemos hablado del don de lenguas. En la mayoría de los casos se acciona por medio de la fe del creyente, donde se cree que las palabras van a ser acomodadas por el Señor para darles un significado coherente. Sin embargo, las poquísimas personas que he conocido que tienen el don de interpretar lenguas, me ha parecido que hablan con base en corazonadas más que en una revelación real. En ciertas ocasiones también me ha parecido ver sobre el rostro de una persona como si trajera una máscara transparente encima, revelando algún demonio o atadura. Después de preguntar a los sujetos acerca de la visión, han afirmado mis cuestionamientos, pero al igual que el don de lenguas no ocurre todo el tiempo. Es decir, a veces llego a ver algo sobre el rostro de la persona, lo cual es cierto, pero no ocurre todo el tiempo. Cuando fui liberado, me pareció que la persona que me liberó, mi pastor, tenía don de discernimiento de espíritus, porque acertó al entender que tenía una batalla con mi voz interna. Hoy hay una vocecita que me decía, no vas a ser salvo, sigue en el camino donde andabas, ¿para qué vienes con estos? Y él tuvo discernimiento, me dijo, te están molestando, ¿verdad? Le dije, sí. Pues dile a ese que te está molestando que en el nombre de Jesucristo eres libre. Y dije, bueno, pues dice este señor que en el nombre de Jesucristo soy libre, y en ese momento fui liberado. Fue algo increíble. Entonces, bueno, me parece que es don de discernimiento de espíritus. En cierta ocasión escuché una vez en la radio a un pastor que decía que tenía el don de hacer milagros, y bueno, daba algunos ejemplos. Dijo, el Espíritu me mandó a comprar la despensa en el súper y no tenía un quinto, y dice este hombre que llenó su carrito, que llegó a la caja y le dijo, Señor, ¿y ahora qué? Pues nada, encamínate, y que ella estaba poniendo sus cosas en la caja sin un quinto. Cuando la persona que venía atrás lo reconoció, le dijo, usted es el pastor de los milagros, sí, permítame pagar su cuenta. Bueno, fue un milagro, y quería comprar un terreno también.
donde había un montículo de tierra y bueno, llegó alguien y le dijo, oiga, necesito tierra, le dijo, llévesela del montículo, y de una vez la aplanaron el terreno para su iglesia, y él decía tener el don de hacer milagros, una especie de respuesta a una fe obediente. El Señor te manda una cosa, vas y la haces. Este hombre decía, esto es el don de milagros. Un hombre que se presentaba como profeta también decía tener don de ciencia, una manifestación del Espíritu Santo que le permitía saber, por ejemplo, que una persona con ciertas características o con cierto vestido iba a recibir una sanidad, un milagro. Decía, oh sí, estoy viendo una persona que tiene un vestido rojo, no sé, una camisa a rayas, esa persona va a recibir una sanidad. Y bueno, él le llamaba don de ciencia. El don de palabra de sabiduría parece ser la demostración de un conocimiento más profundo de lo que aqueja a una persona. Cómo hablarle a su corazón conforme una revelación espiritual de lo que ha estado pasando en lo profundo de su corazón. Oh, el Señor me muestra que has estado pasando por una tribulación terrible, por unos achaques, que se acaba de morir un familiar, que tronaste con tu novio, pero bueno, el Señor te manda consuelo, te dice no te preocupes, etcétera. Y sin embargo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 24 describió la profecía como don de sabiduría. Dice, para Pablo la profecía era descubrir lo secreto que había en el corazón del incrédulo. Si me explico, entonces la palabra de sabiduría para el apóstol Pablo pudiera ser la palabra de profecía. Ahora bien, otra persona podrá debatirme, sobre todo en los dones de sabiduría, de ciencia y de milagros, por tratarse de manifestaciones que no son comunes, que se trata de una exteriorización diferente de lo que estoy describiendo. Una persona podría decirme, no, pastor, usted está mal. El don de sabiduría es tal, el don de ciencia es tal y el don de hacer milagros es tal. Y ese es precisamente el problema. No existe una investigación sistemática con números, con estadísticas acerca de estas ostentaciones espirituales. Sigue existiendo un vacío en cuanto a su comprensión. También debemos preguntarnos si los dones expuestos por el apóstol Pablo son todas las manifestaciones del Espíritu Santo, o bien si describió nada más algunos ejemplos, sabiendo que existían más carismas espirituales. Hay mucho vacío. Lo que quiero decir es que hay más vacíos realmente que respuestas. Conocemos una parte de los dones por lo que hemos experimentado o por lo que nos ha contado alguna otra persona, pero no tenemos una certeza estadística ni de si son los únicos dones o ni cómo se manifiestan. Las escrituras no nos dicen mucho al respecto. En 1 Corintios 12:28 Pablo escribió: apóstoles, luego profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pareciera, en primer lugar, como si existiera una especie de jerarquía en los dones espirituales, y en segundo lugar, como si no existiera división entre lo que se han considerado dones espirituales y ministerios dentro de la iglesia, porque describe a profetas, maestros, a los que administran y a los que ayudan, junto con aquellos que hacen milagros, con los apóstoles y con los que hacen lenguas. Es decir, está todo mezclado. Esto ha despertado también diferentes interpretaciones y debates acerca de lo que realmente quiso decir el apóstol Pablo. Y bueno, no se trata de poner tropiezo a nadie, sino más bien de despertar la curiosidad por una investigación más profunda, donde se muestren incluso datos estadísticos, lo que yo acabo de describir, como dones de sanidades, de hacer milagros o de ciencia. Otro
escritor, otro pastor, otra persona los va a describir distinto en otro libro, es decir, no hay un consenso real de los dones espirituales. Hace falta una investigación más profunda con datos estadísticas que den a luz de la manera como operan los diferentes dones o carismas del Espíritu Santo. En la actualidad son negados por muchos fieles ortodoxos o por escépticos que argumentan que este tipo de manifestaciones se terminaron hace miles de años, es decir, que nomás hubo una manifestación en tiempo de los hechos de los apóstoles, en el año 60 después de Cristo. Y bueno, es una necesidad de la iglesia del siglo XXI reactualizar la información acerca de los dones espirituales y sus diferentes prácticas para enfrentar los desafíos futuros, para evitar los abusos, para saber exactamente qué dones existen y qué dones no existen. El desconocimiento o la negación de los carismas puede deberse en gran manera al abuso que se realizó de ellos en la década de los 90, cuando los predicadores alardeaban tener cierto don y en realidad no lo tenían. Los fieles decepcionados inundaron de incredulidad el corazón de los demás. En otras iglesias los dones espirituales presuponen un estatus jerárquico sobre aquellos fieles que no manifiesta ningún mover sobrenatural. Y bueno, en este afán por conseguir prestigio y reconocimiento, muchos individuos fingen dones que no tienen. Oh, sí, hermano, yo tengo don de profecía. Oh, sí, yo tengo don de ciencia. Yo tengo discernimiento de espíritu. Soy superior espiritualmente que tú, que no tienes ninguna manifestación del Espíritu Santo. Y bueno, denotan cierta jerarquía social. Después de muchos intentos fallidos de recrear una epifanía, puede suceder que la persona crea su propia mentira y que aduzca alguna invención para justificar su error, o bien que se decepcione de sus falsas habilidades y termine por sofocar el anhelo de una demostración divina real. En todos los casos, los dones se han visto socavados y desautenticados en muchas congregaciones. Se necesita una investigación seria, real, que explique cuáles son los dones espirituales, si solamente hubo manifestación de los dones de los que habló el apóstol Pablo, o hay más, y cómo nombrarlos. Es decir, no hay un consenso dentro de las iglesias cristianas. No nos ponemos de acuerdo en los carismas del Espíritu Santo. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.